Hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Cuidados. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, una persona muy querida por nosotros, que ahora voy a presentar para trabajar, para pensar, para conversar sobre un tema que nos interpela a todos como equipo, como profesionales y como comunidad, que tiene que ver con cómo acompañar, con cómo abordar la temática de la muerte de la infancia. En la infancia hay una pregunta que suelen acercarnos familiares, pacientes y amigos, conocidos y seres queridos de si es necesario hablar, introducir la temática de la muerte en la infancia. Una pregunta que vamos a tratar de recorrer a lo largo de este episodio, tratando de derribar algunos mitos y falsas creencias que circulan alrededor del acompañamiento del duelo y el acompañamiento de la muerte en la infancia. Y para eso hoy nos acompaña la licenciada Aldana Di Constanzo. Bienvenida, Aldi, a Palker y a nuestro podcast. Quiero contarles algunas cosas de Aldana. Aldana es psicóloga, es especialista en duelo y además es la fundadora, es la creadora y presidenta de Fundación Aiken, que es la primera fundación y organización no gubernamental dedicada al acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y familias en duelo en Argentina y en Latinoamérica, así que verdaderamente es un honor poder hablar y tener este ratito para conversar con vos. Bienvenida. Gracias Luz. Vamos a disfrutar, a aprender y a transmitir todo lo que podamos. Bien, y antes de meternos como por ahí con algunas de las cosas que tenemos pensado charlar hoy en relación a la muerte, a la infancia, a las distintas maneras que los chicos a lo largo del ciclo vital van pudiendo comprender y acercarse al concepto de la muerte, quiero preguntarte un poco por tu historia, por los inicios de Fundación Aiken. Sé que Aiken nace a partir de una historia de vida que es la tuya, y tenía ganas de empezar por ahí. Bueno, como vos decís, tuve una infancia con algunas situaciones, como muchas infancias donde hay muertes tempranas, donde digo que uno está asomándose a la vida, viendo de qué se trata la vida y de repente la muerte irrumpe y cambia mucho la manera de observar el mundo, las cosas, el sentido, desde muy chica. A mí me pasó a los 6 años que murió mi papá, Gerardo, de cáncer. Tenía un hermano de 8 en ese momento y mi mamá de 38, o sea, todos muy chicos y jovencitos. Y bueno, después de muchos años de enfermedad, muere repentinamente porque él estaba como en periodo libre, ¿no? De enfermedad. Pero bueno, una tarde después de que dormimos juntos la siesta, él era enorme, así grandote y fortachón, y yo súper chiquitita, y dormíamos la siesta abrazados, yo como ranita arriba de él, y dormimos la siesta y se fue a trabajar y bueno, se descompensó y murió. Y después también, o sea, ese es el principal motor, ¿no? Pero también pasó que mi mamá volvió a ser pareja y tuvo un compañero muy lindo, muy importante en mi vida, y murió en mi adolescencia. O sea que muere mi papá, después muere mi padrastro, y es este dolor, esta historia que me impulsa, ¿no? Primero a estudiar psicología, después a leer mucho sobre duelo, sobre muerte, y en esas lecturas que me crucé a Elizabeth Kubler-Ross, muy conocida por todos, que contaba cómo trabajaba en otros países con el tema del duelo en la niñez. Y yo me acuerdo todavía dónde estaba acostada leyendo y vino así como una señal diciendo, yo hubiese necesitado algo de esto. Bueno, vamos a hacer algo con esto, ¿no? Yo soy muy inquieta, entonces hay algo en el hacer que transforma, que sigue sanando mi dolor hoy después de 18 años que hace que fundé Aiken. Y bueno, fue ese día que dije, vamos a armar algo, no existía nada, entonces no es que me pude sumar a algo ya existente, sino que tuve que armar de cero. Y bueno, ese es otro podcast, otro capítulo de lo desafiante que fue, sin dinero, sin experiencia, sin contacto, sin nada, armar la organización que hoy somos. Pero con una convicción, ¿no? Que nacía desde definitivamente el corazón,
Eso es lo que fui impulsando todo. Después, bueno, tengo una parte muy perseverante, como muy exigente en lo profesional, muy motivadora, virtudes que me ayudaron, otras partes flacas de mi personalidad, o de la cuestión del dinero, el financiamiento, de todo eso que también se fue arrastrando, pero que bueno, como todo en la vida vamos mejorando y se va acomodando. Pero sí, sobre todo creo que esta cuestión vital, ¿no? Porque cuando irrumpe la muerte desde tan chico, hay algo que cambia en tu forma de ver la vida, los vínculos, y eso hizo que sienta que tenía que tener un sentido distinto mi dolor, ¿no? Que no quede en una historia solamente. ¿Sentís que Aiken te permitió, te sigue permitiendo seguramente? Porque yo ya te escuché en alguna otra ocasión hablar de los orígenes y de tu historia infantil. Es la primera vez que te escucho por ahí con este detalle, ¿no? Y como trayéndolo a tu papá, como lo sentí por un ratito mientras ibas hablando de él. Pero te sigue ayudando como a reparar, digamos, esa herida abierta. Sí, todo el tiempo, y pasan los años, hay como hitos y momentos, ¿no? Me acuerdo como si fuese hoy la primera vez porque primero arrancamos con atención individual y después armamos la metodología grupal. La primera vez que tuvimos un grupo y yo vi el brillo en los ojos de esos nenes, que eran más o menos así de mi edad, ¿no? Entre 6 y 8 tenían... otra vez fue como encender algo adentro, que decir, todo esto tiene sentido. Y me pasa el día de hoy que estoy con muchas más cosas de gestión y de legislación y que cuanto conecto con la causa, con el sentido, con el dolor y con el amor, ¿no? Que es lo que hablamos siempre, algo en mí sigue sanando. Y lo tengo ahí a mi papá, vos lo viste, le tengo un cuadro pintado, es una foto, y cada 2 por 3 paso y charlo y me enojo un poco, porque si vos no te hubieses muerto todo este lío que tengo ahora, ¿no? Pero bueno, es un lío que me genera sentido y me da alegría, y hay mucha gente detrás de esto increíble. ¿Y cómo eligieron el nombre? ¿Por qué Aiken? Bueno, el nombre también es muy linda la historia, porque como te contaba, yo estaba solita, muy jovencita y queriendo hacer esto. Iba por la vida queriendo hacer esto, pero no sabía ni por dónde empezar, ni con quién. La primera entrevista con un abogado para armar todo el estatuto, todas las cuestiones jurídicas, me la pagó un amigo, pues yo no tenía plata ni para la primera consulta, y todo era así. Bueno, el primer profesional que se juntó, toda una historia del logo, pero el nombre puntualmente me ayudó mi mamá. Le dije, ma, estoy en esto y quiero un nombre que sea conectado con algo originario, ¿no? Entonces, Aiken significa vida en lengua mapuche y tehuelche, porque justamente nuestra misión tiene que ver con acompañar la vida que queda, ¿no? Muchas veces me dicen, uy, vos trabajás con la muerte. O sea, la muerte es el disparador, nosotros trabajamos con la vida de quien queda. Entonces, todavía tengo escrito en lápiz listados de hojas así con los nombres que me había pasado mi mamá. Así que ahí juntas terminamos de elegir cuál de todos, y Aiken fue el que más nos resonó. Bien, bueno, qué interesante, ¿no? Es sobre todo esto, ¿no? Acompañar la vida, ¿no? Y hablando de acompañar la vida y pensando que la muerte forma parte de la vida, es la única garantía, ¿no? Con la que nacemos, siempre decimos eso, pero pareciera que, ¿no? Es con la que menos nos queremos encontrar. Te pregunto, ¿no? A ver qué es lo primero que te aparece. ¿Por qué te parece que es necesario, que es importante que hablemos de la muerte en la infancia? Bueno, porque educar a un niño no significa solamente educarlo con la parte que más nos gusta, con lo que nos sale, con lo que no nos incomoda, ¿no? Cuando uno piensa en educar a un niño es con todo lo que hay en la vida. Entonces, siguiendo esa misma lógica, la muerte es parte, y hablábamos hace un ratito de la pedagogía de la vida y la muerte como parte, ¿no? Del crecimiento. Digo, si en el colegio les hablan de los ciclos, de que nacemos, nos reproducimos, morimos, ¿no? Todo muy por arriba, es cuando uno puede desde la familia, desde lo cotidiano, integrar a la muerte como algo más, empieza a ser más natural en la conversación, por ende más natural poder explicarle. Pero por eso, y una cosa se ata con la otra, tan importante que nosotros como adultos podamos conectar con esto. A nosotros, punto 1, nos incomoda.
hablar la muerte porque nos duele, porque nos da miedo, porque nos genera incertidumbre. Entonces el trabajo que cada uno como adulto haga después se ve reflejado en los niños. Los niños necesitan que nosotros les habilitemos la conversación o las respuestas a las preguntas que ellos tienen, que tienen muchas. Pero si encuentran un adulto donde no hay lugar para expresarse o para preguntar, no van a preguntar. Entonces es nuestro trabajo estar atentos para estar disponibles. Claro. ¿Y esto ustedes en los acompañamientos lo ven con frecuencia? Que a veces por ahí la principal barrera es la propia familia que, queriendo cuidar, trata como de evitar meterse en lugares que puedan generar tristeza o dolor, pero que eso quizás los deja más solos a los niños y también con más dificultad para poder procesar ese dolor y transformarlo en esto que decimos, ¿no? En amor y en posibilidad de recuerdo. Sí, lo que decís pasa todo el tiempo, e incluso cuando ya la muerte es un hecho, porque una cosa es en lo que es la psicoeducación y, ¿no?, en toda la previa, que a veces el adulto intenta no traer el tema porque todavía, con la creencia que todavía como no pasó, ¿para qué vamos a traerlo? Pero yendo a tu pregunta, donde ya la muerte es un hecho porque vienen a la fundación cuando alguien importante en su vida murió, hay mucha dificultad porque está esta idea de que el niño no sufra, ¿no? Entonces por ahí no le explican demasiado o no responden las preguntas para no entrar en alguna parte de la historia que duele. Y lo que como adultos tenemos que entender que lo que le duele al niño es que esa persona murió. Y eso ya ocurrió y eso no lo podemos ni evitar ni suavizar. Entonces toda la explicación que el niño pregunte es porque está listo para saber y porque la necesita para procesar. Entonces, muy atentos a lo que el niño pregunta. Nosotros nos pasa mucho con distintos tipos de muerte, pero bueno, el suicidio tiene como algunas complejidades y al adulto le resulta también desafiante muchas veces contar, pero bueno, cuando el niño está preguntando, tenemos que acompañar, y es lo que hacemos, ¿no? Preparar, acompañar, guiar al adulto para que tenga herramientas para hablar con ese niño. Ya que te metiste y lo traes, porque además es alguna de las preguntas que a veces nos llegan. Hace justo 2 semanas, una semana y media, casi 2 semanas, tuvimos un Ateneo en Palcar en donde trabajamos esto, y una de las preguntas tuvo que ver con esto, ¿no? Con la particularidad de la muerte por suicidio, ¿no? Y de ese duelo posterior. Si tuvieras que decirnos como algo en relación a eso, alguna particularidad o alguna diferencia respecto a lo que serían como los primeros auxilios iniciales, el acompañamiento inicial de un niño en este contexto de una muerte por suicidio, ¿qué nos podrías decir? Primero, fundamental, esto para todo lo que hablemos en el día de hoy, relacionar a los niños, entender la edad, ¿sí? Porque como el niño va, digamos, madurando a nivel cognitivo, emocional, de un año a otro es distinto, pero bueno, no es lo mismo hablar con un niño de 4 años que con uno de 10, pero bueno, cada uno vaya pensando, ¿no? Teniendo en cuenta estas diferencias, pero paso 1 es recurrir siempre a las explicaciones relacionadas con el cuerpo, en relación a cuando aparecen las preguntas de qué le pasó, recordar. Bueno, no me quiero extender en lo teórico, pero hay que hay 4 conceptos básicos sobre la muerte, y uno es entender que hay algo en el cuerpo de la persona que murió que deja de funcionar, ¿no? Hay algo que le pasa a una parte del cuerpo para que la persona muera. Entonces eso ayuda a una explicación sencilla, ¿no?, de qué le pasó a la persona. Entonces ubicar esto para cualquier tipo de muerte, si hubo una enfermedad en el intestino, si tenía un problema pulmonar, como los niños, ir ubicando también dónde estaba la dificultad y el problema. En el caso del suicidio hay como distintas instancias, porque los niños van preguntando también por capas, por etapas. Entonces, como adulto, yendo a la pregunta, es importante responder lo que preguntan, o sea, ni en exceso ni escondiendo, ¿no? Entonces, uno les va dando información sobre lo que pasó y el niño va repreguntando sobre eso. Pero una vez más, para que el niño vaya repreguntando hasta llegar
a la muerte por suicidio y qué significa eso, es porque se tuvo que encontrar con un adulto que ponga el cuerpo. Tal cual. Cuerpo, emoción, alma, todo. Que para pudo eso. sostener la pregunta, ¿no? Exacto. Y no huir de la respuesta. Exacto. Pero se puede empezar como con, si tengo un ejemplo, fue muy, muy complejo pero muy lindo de trabajar con una nena de 4 años, pandemia, videollamada, 4 años, y el papá se había ahorcado, ¿no? Fundamental, una madre con mucho recurso, porque acá es clave y se trabajaba mucho entre sesiones con la madre también, pero bueno, lo que se fue trabajando es que el papá se había quedado sin aire y no podía respirar, ¿no? Eso fue lo primero que le dijo la mamá, nos pidió asesoramiento, se quedó sin aire y no pudo respirar. Y después la nena, a medida que fue creciendo, bueno, pero ¿cómo fue que se quedó sin aire? ¿No? Claro. Entonces mi mamá le explicó que se apretó muy fuerte el cuello. Y eso servía la respuesta. Durante tiempo se iba pudiendo procesar algo. ¿Y cómo fue que se apretó el cuello? ¿Qué fue? ¿Con la mano? ¿Con qué se apretó? Y ahí se le explica que la soga. Y a medida que crecía también iba preguntando por la lógica o el sentido de eso que pasó. Y ahí se complejiza más, ¿no? Pero quiero decir que entender que es un proceso, como el duelo entero de los niños que se va dando por etapas, por oleadas. No es que a los 7 se trabaja, se procesa y se entiende y cierra. No. Va creciendo el niño y van apareciendo otras preguntas, otras reflexiones sobre esa información que tiene. Claro. Esto es el caso de suicidio, que es lo más complejo, pero pasa también con otras muertes, ¿no? No es lo mismo la pregunta de un chico de los 8 años que a los 15, que a los 23, que cuando es madre y se vuelve a resignificar algo. Total. Y dijiste, y ya que lo mencionaste por ahí, te pido si los podés nombrar, porque me parece que sirven para cualquiera que esté atravesando alguna situación o de enfermedad o que digamos que esté en un contexto de pérdida reciente y que tenga como alguna dificultad para progresar información con los niños, digamos, que acompañan a esa persona que ya no está. Vos dijiste que hay 4 conceptos, ¿no? Que son como muy importantes. Y hablaste de uno de ellos, es el concepto, ¿no? De que el cuerpo ya deja de funcionar. Dijiste, ¿cuáles son los otros 3? Vas a ver que muy simples y por supuesto que, insisto, depende de la edad, uno va de alguna manera tomando y profundizando, ¿no? Lo que se puede poner. Te los explico, después te cuento cómo trabajamos en la fundación. Un concepto dice que todo lo que vive muere al final. Partamos de esa base y busquemos ejemplos con los chicos y juguemos a todo lo que está vivo finalmente muere. Es basiquísimo, pero eso hace reflexionar y comprender y hasta también lleva a preguntas, ¿no? Que también hay que poder responder. Si todo lo que está vivo muere, desde una hormiga, una planta, mi abuelita que murió, vos estás viva, mamá, vos también te vas a morir. Yo estoy vivo, entonces yo también me voy a morir. Entonces, es desafiante el hablar, digamos, con la verdad, por decirlo, pero es la manera de que un niño pueda crecer internamente, ¿no? Entonces, todo lo que está vivo muere al final. La muerte es irreversible. Esto también parece una obviedad, pero para los chicos no es una obviedad. Sabemos que depende de la edad, el pensamiento mágico es algo que los atraviesa. Sabemos que con los juguetes juegan a que se mueren y reviven, lo ven en los dibujitos, entonces tener este concepto claro. Que todas las funciones vitales terminan al momento de la muerte. Esto también los ayuda y los ordena, ¿no? Que ya, bueno, no comen, no respiran, no tienen hambre, ni frío, ni calor, porque muchas veces se generan fantasías, ¿no? En relación a los muertos y lo que les pasa, y si están enterrados, y si tienen frío, y si nadie les da de comer, que generan una angustia extra, además de la ausencia en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, entender que todas las funciones vitales terminan también ordena. Y la última era esto de que hay algo que le pasa al cuerpo para que una persona muera. Entonces, son esas 4. Nosotros las tenemos en carteles con unos dibujos y tenemos dentro de los espacios grupales encuentros que se llaman psicoeducativos y, bueno, leemos un cuento que tenemos y trabajamos con esos 4 carteles
con los chicos y con los adultos, cada uno en su espacio, y después los hacemos trabajar juntos. Y se pone interesante. Siempre que trabajan niños y adultos juntos, es generar el espacio que queremos que pase en casa, que pase intrafamiliarmente. Entonces nosotros proponemos mucho eso para que vayan como ejercitando, ¿no?, la comunicación de temas que duelen, que incomodan, pero que son necesarios y que muchas veces encuentran. Porque encontrar que a los dos nos genera la misma tristeza algo, o el mismo enojo, o entender qué le pasa al otro, mamá, hijo, papá, hija, acerca. Claro. Y digo, hablando de estos 4 conceptos y lo importante que nosotros como adultos tengamos como presente a la hora de progresar información y de acompañar niños, niñas y adolescentes en duelo, ¿te acordás como alguna situación, como para ponerlo, ¿no?, en algún ejemplo clínico, de por ahí cuando esto no se trabaja, cuando hay dificultades por parte de los adultos en comunicar y quizás no pudiendo sostener la pregunta, digamos, la respuesta que damos es más bien para calmar nuestra propia ansiedad frente a esa pregunta que para poder hacer un buen acompañamiento? Digo, falsas creencias que por ahí los niños empiezan a sostener y que a veces los pone en riesgo, ¿no?, cuando no abordamos esto correctamente. Bueno, algo muy común que siempre digo que no es que esté mal, pero que es necesario fijarse cómo lo decimos, cuándo lo decimos, ¿no? Pero es esta idea, se dice mucho que la persona querida está en una estrella, ¿no? Entonces, tanto la estrella como el cielo, como todos los eufemismos que se buscan, lo que decimos es que primero se aseguren de que el niño entienda qué significa morir. Claro. Y después lo pongan donde quieran simbólicamente, ¿no? Y por supuesto que respetamos mucho las religiones, donde el cielo tiene un lugar especial, pero cuando hay un pasaje directo y el niño no comprende de qué se trata, ¿no?, de estar muerto, genera mucha confusión. Y me hago esta explicación porque el ejemplo clínico es de una nena, por si tenía 4 o 5, pero por ahí, que bueno, que lo que le dijeron era que su mamá estaba en la estrella, ¿no?, que estaba en la estrella, que le iba a estar mirando, que le iba a estar acompañando, que siempre que ella quiera, ella iba a estar ahí para ella. Pensemos que en una nena de 4 o 5 años todavía el concepto de muerte no está como adquirido, justamente el concepto. Entonces pasó que esta nena empezó a salir al balcón con mucha frecuencia a buscar a la mamá en la estrella. Y bueno, el papá hacía lo que podía, todavía no había consultado también con profesionales, y bueno, y empezó a hacer esto como un hábito, que la niña se despertaba a medianoche, como a cualquier hora de la noche, y se iba al balcón y buscaba a la mamá. Después empezó a angustiar porque se quedaba tiempo y la mamá no aparecía, entonces que la mamá no la quería, porque la mamá no estaba en ninguna estrella, ni en la más chiquita, ni en las 3 Marías, no estaba. Bueno, y el papá no tenía recursos para acompañar eso. Que no lo juzgamos ni a él ni a ningún adulto que no tiene recursos, porque no nos forman en ningún lado sobre esto. Pero quiero decir, un ejemplo de algo cotidiano que hasta parece como risueño, ¿no? Decir que está en la estrella, si no es bien acompañado lo que se dice, puede generar, tuvimos que trabajar un montón con esa nena porque, claro, después él empezó como a gestar algo de esto del abandono, claro, porque la mamá no aparecía en la estrella. Entonces, bueno, nada, este ejemplo como reconfirma la importancia de lo que decimos, del adulto que tiene que estar acompañando el proceso de los chicos, fundamental. Nosotros en cuidados paliativos trabajamos con un concepto que es el concepto de verdad progresiva y soportable, ¿no? En donde vamos progresando la información, digamos, decimos en dosis, ¿no? Dosificadamente, ajustada a la medida de cada persona que tenemos enfrente, y vamos todo el tiempo como rechequeando y monitoreando, digamos, el efecto del otro lado. Que es un poco, yo te escuchaba y pensaba en eso, ¿no? Si los niños siguen preguntando, si en el momento que se da esa conversación ese niño con eso que uno dice alcanza, se levanta y se va, o uno, digo, aprender también a leer, ¿no? A leer a los niños, a leer el movimiento, a leer cuándo parar, pero sobre todo
a contestar con sinceridad, que todo lo que se diga se pueda sostener, porque seguramente eso después vuelve, ¿no? Sí, te escuchaba y me acordaba también que para que tengamos en claro que muchas veces los niños preguntan, o sea, repiten la pregunta porque en esa repetición están también procesando y elaborando, claro, ¿no? Entonces no es que nosotros no fuimos claros. Me acuerdo una mamá que decía, pero es la tercera vez que me pregunta lo mismo. Y cada vez que yo le cuento qué pasó con el papá, se me estruja el alma. Entonces, sí, pero entender que hay algo en el acompañar esa repetición que tiene que ver con una necesidad del niño. Uh-huh. Y después, lo otro que me parece importantísimo es recordar que los adultos somos el ejemplo de los niños, ¿no? En todos los ámbitos y aspectos de la vida, que los niños nos miran, todo el tiempo nos están mirando. Viste que se dice que más de lo que uno le dice, digo, en general en la vida con todos los temas, es lo que uno hace y lo que les muestra y el ejemplo. Bueno, con esto es lo mismo. Entonces recordar que como nosotros estemos procesando el duelo, y lo que estemos pudiendo y no pudiendo hacer con nuestro duelo, es algo que ellos también lo van a estar absorbiendo. Uh-huh. Porque en el 80% de los casos, el duelo que está atravesando ese niño me impacta muchísimo a mí porque es alguien de mi familia o cercano a mí. Entonces, poder nosotros sacarnos esa idea, ¿no? Recién hablabas de los mitos, las creencias, esa idea de que el adulto tiene que ser fuerte, ¿no? De que adelante de los chicos mejor no llorar, de que no expresarse, ¿no? Los chicos necesitan que seamos genuinos con lo que nos pasa, y si lloramos, lloramos, si nos enojamos, si estamos distraídos, lo que sea que nos pasa, pero ponerle palabra, compartir, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Por supuesto que si hablamos de casos extremos donde la angustia y el desborde no nos permite cuestiones funcionales, no nos permite cuidado de los niños, bueno, ahí estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Pero si estoy cocinando, me acuerdo siempre, ¿no? De una mamá que decía que cocinaba y lloraba y lloraba. En el momento como de la cocina, ¿no? Y que venía el hijo y le preguntaba, mamá, ¿qué te pasa? No, nada, tuve un día re difícil en el trabajo. La otra día, mamá, ¿qué te pasa? No, es que tengo un dolor de cintura, que no sé qué. Siempre le buscaba como algo, ¿no? Una excusa. Y trabajamos en poder decirle que el momento de la cocina era un momento de compartir con tu marido y que lo extrañás. Decirle que extrañás. Y cuando esa mamá pudo eso, no sabes todo lo que se abrió del niño y la posibilidad de expresión. Claro. Somos canal para ellos. Sí, esto que estás diciendo es importante porque efectivamente este es un mito que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Que hay que ser fuerte adelante de los chicos, que adelante de los chicos no se puede llorar, y de esa manera quizás los estamos también invalidando a ellos. Exacto. A que manifiesten sus sentimientos, porque si mamá y papá no lloran, bueno, yo tengo que ser igual de fuerte que ellos, ¿no? Tal cual. Sí. Esto es central. Y por eso te contaba también al inicio que en la fundación trabajamos con la dupla niño-adulto. O sea, si bien cada uno está en un consultorio, en un espacio distinto, los grupos terapéuticos, ¿no? Grupo de niños y grupos de esos adultos a cargo de esos niños. Y después juntamos a todos en un espacio. Pero no hay un niño que venga solo. ¿Sí? Como que en general las terapias, bueno, dejamos al niño, nos vamos a tomar un café. Bueno, acá no hay café. O se toman mate ahí si quieren, pero claro. Porque hay cuestiones que hay que trabajar de uno para poder acompañar a ese niño. Entonces, es un trabajo, el del duelo es familiar. Uh-huh, Bien. Y hablaste de, que ahora te voy a preguntar, pero digo, lo dejo anotado para que lo retomemos, porque hablaste de que a lo largo del ciclo vital, digamos, no, la muerte se va como concibiendo de diferente manera, y que no es lo mismo a los 4 que a los 8, que por ahí a los 13 o a los 16. Ahora te voy a preguntar por eso, pero digo, para no irme de los mitos, otro de los mitos que hay en relación a la adolescencia, ¿no? Digamos, cuando se conjuga la adolescencia con la pérdida de un referente familiar, un padre, una madre o una persona muy cercana, hay un montón de cuestiones que pasan, ¿no? Y he escuchado muchas veces que a los adolescentes es mejor dejarlos solos con su dolor, que lo tramiten solos porque ellos, ¿no? Se aíslan. Y ¿qué pensás de esto? ¿Qué le dirías a alguien que está acompañando a un adolescente en duelo? Bueno, que es muy importante
alternar y respetar como esa alternación entre la soledad y lo interno y lo más íntimo y lo propio y el afuera y el contacto con otros. O sea, ninguno de los dos extremos, y está bueno que traes lo de la adolescencia porque hay tendencia, ¿no? Al repliegue. Exacto. Pero también es cierto, y esto está buenísimo poder como captarlo en los adolescentes, que hay tendencia al repliegue, pero también es un momento de la vida donde los amigos y los pares tienen un lugar muy importante. Lo que pasa es que el desafío en el duelo es que en ese grupo de pares haya lugar para hablar del dolor. Claro. ¿No? Para sentirse cómodos contando algo de mi intimidad en ese sentido. Por eso funcionan tan bien los grupos de adolescentes en duelo. En la fundación tenemos, y realmente se da algo muy particular porque se terminan haciendo amigos y encuentran algo que no pasa en otro lugar, ¿no? De poder hablar como el mismo idioma en este aspecto tan único, porque suelen ser como los únicos del grado, del curso, los únicos en el club, y ahí se sienten. Entonces, en relación a dejarlos solos, sería como acompañar sus momentos de soledad, ¿sí? Quiero decir, acompañar, aunque sea desde lejos, dejarlos que vivan sus cuestiones en soledad, porque sí es necesario, pero no solos, es distinto. Claro. Que puedan habitar y transitar su proceso y sus cuestiones en soledad, pero no solos, ¿no? Que están en su habitación, por decirlo, ¿no? Con sus cosas, y salen y hay una mamá, un papá presentes. ¿Querés que tomemos algo? ¿Querés que hablemos de...? O sea, lo que sea que puede intervenir el adulto, pero que exista presencia. No tiene que ser estando solos, porque recordemos que los duelos en general, esto para adultos, para adolescentes, tienen este doble movimiento también. Hay algo que se procesa en la intimidad y hay algo que se procesa con otros. Esto es necesario y para los adolescentes pasa también. Lo que pasa es que tienen la tendencia más de la autosuficiencia, bueno, claro, un montón de que ellos pueden. Claro, que atraviesa la adolescencia en general, y si hay un duelo también en ese mismo momento, bueno, se complejiza porque sabemos que la adolescencia por sí es un duelo, que hay otros duelos que se viven que no tienen que ver con una muerte, sino con duelos en relación a las figuras paternas, a su cuerpo, a su niñez. Entonces, sumarle el duelo por la muerte tiene sus desafíos. Claro. Y respecto a esto, hay algo que siempre decimos de lo importante de no patologizar el duelo, ¿no? De pensar al duelo como una respuesta, como una reacción normal y esperable frente a una pérdida. Si bien es importante no patologizar el duelo, y sabemos que por lo menos el 80% de los procesos de duelo transitan, ¿no? Digamos, por un carril, no sé si hay un carril adecuado, pero digamos sin mayores complicaciones, pero sí me parece importante como que puedas decir cuáles serían como las red flags, ¿no? Las banderas rojas. Si estamos acompañando a un niño, niña o adolescente, digamos, en duelo, bueno, qué cosas nos tienen que poner en alarma y decir, bueno, este es un momento en donde por ahí sería bueno ver a un especialista en duelo y hacer una consulta. Hay algunas cuestiones que, sobre todo, ahora digo cuáles, pero tenemos que observar que cuando se sostienen en el tiempo, ¿no? Porque también te podría hablar de manifestaciones esperables, ¿no? Cuando ocurre una muerte, y esas mismas manifestaciones que en un principio son esperables y se sostienen a lo largo del tiempo, y sobre todo, y acá sería la bandera roja para ir más importante, empiezan a dificultar la funcionalidad de la vida del niño. Ahí es donde sí o sí tenemos que consultar. Quizás podemos consultar, yo digo consultar cuando tenemos duda, prefiero, ¿no?, que vengan a consulta y poder hacer una evaluación y decir, bueno, esto es lo esperable, seguir observándolo, y si esto se sostiene y esto interfiere en la funcionalidad de su vida, volvé. Yo siempre primero consultar. Cuando hablo de la funcionalidad de su vida, tiene que ver con que lo que le esté pasando, sea un síntoma físico, una pregunta, un retraimiento, le impida ir con sus amigos al club o tener ganas de juntarse con sus amigos, que
en lo académico siempre sepamos, como nos pasa a los adultos, este tema de dificultad en la atención, la memoria y la concentración, bueno, en los niños también pasa. Entonces es natural que eso tenga impacto en lo académico. Quizás a nosotros nos puede pasar un poco más en el trabajo, pero ellos que tienen que estar como rindiendo en lo académico se suelen ver dificultades, que eso no es un problema. Y ahí va también un mensaje, bueno, otro podcast de los docentes, ¿no? Y los niños en duelo y el rol fundamental. Pero bueno, un paréntesis de que los docentes puedan tener las herramientas básicas también para acompañar y entender que lo académico en este momento de la vida del niño no es lo más importante, ¿no? No importa si baja algo de ese rendimiento, lo importante es que como docentes también tienen una oportunidad enorme de acompañar el proceso, que están en el día a día muchas horas con el niño. El tema es que tengan herramientas. Duelo en las escuelas, el próximo podcast, sí, ¿no? Sí, que hace muchos años que trabajamos en eso, y de paso contarles que después de 3 años de trabajar en la Cámara de Diputados para que se vote un proyecto de ley relacionado con duelo, el año pasado logramos en la legislatura y se aprobó. Así que ahora, que fue un gran desafío, ahora estamos remando para la reglamentación del proyecto de ley, posterior implementación. Y ya que lo trajiste, Sí. te voy a preguntar, ¿qué implicancias tendría, digamos, en la cotidianidad de un niño, de una familia en duelo, que esta ley ya se aprobó, que ahora se reglamente? Y muchas, porque tendría docentes capacitados en el tema del duelo, que por hoy no hay nada. Habría protocolos, ¿no? Para que el colegio sepa qué hacer en estas situaciones, o cuando muere un niño, que es la situación como más compleja, o muere un docente, o muere hermano, papá, mamá de un niño, porque se suele hacer todo muy a las apuradas, porque como no se sabe qué hacer y no hay protocolos, es bueno, más o menos lo que creemos que, ¿no? También había espacios para las familias, que en general nosotros como fundación trabajamos mucho, pero no llegamos a todos lados. Entonces, si hay una muerte de un niño, uno como mamá es el compañerito de mi hijo y quiero saber cómo acompañar a mi hijo, ¿no? Porque es su amigo, porque aparecen preguntas y claro. no sé qué responder con las preguntas. Entonces, bueno, habría muchos espacios dedicados para el acompañamiento saludable de los niños. Te escucho y pienso todo el tiempo, ¿no? Cómo hay que hacer pedagogía, ¿no? y prevención primaria. Qué importante que es que estén habilitados los canales de comunicación para que se pueda hablar de estas cosas antes de que sucedan, ¿no? Y prepararnos para la muerte, en realidad es prepararnos para la vida, para vivir mejor, definitivamente. Eso, y me hiciste acordar, hay un montón de acciones en la ley. Estoy acostumbrada a decir proyecto de ley, porque hasta que no se votó era proyecto de ley, ahora es en la ley, y uno es también incluir el tema del duelo y la muerte en los proyectos institucionales. Digo, se habla de tantos temas en el cole y trabajos prácticos de esto y del otro, y que se puede hacer un tema también. Total. Bueno, estamos ahí medio sobre la hora, pero no quiero dejar pasar que aunque se hagas una mínima mención de cómo el concepto de la muerte va cambiando, de cuáles son los hitos, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta, en qué momento del ciclo vital de un niño, digamos, empieza a tener conciencia de lo que significa morir, ¿no? Sí, es bastante relativo en cuanto a el desarrollo cognitivo y emocional de cada niño, que no es igual, pero alrededor de los 10 años, los libros dicen, por eso después en la clínica uno va viendo distintas situaciones, que el niño tiene ya el concepto de muerte como adquirido en forma un poco más completa, ¿no? Bien. Digo esto y me acuerdo de una investigación interna que hicimos en la fundación hace varios años ya, y nos encontramos con la sorpresa de que niños de 10, 11 años nos hablaban de algunos miedos en relación a cuando llovía fuerte y que su papá estaba bajo tierra y que se iba a mojar todo, ¿no? Y que iba a tener frío. Uno piensa que esas ideas están más relacionadas con un niño de 4, 5, 6 años, ¿no? Pero bueno, en líneas generales sí pasan por edades y procesos de integración del concepto de muerte entre los 4, los 6, y a partir de los 9 te diría que empiezan a pensar un poco más completa la muerte.
¿Podemos perderle el miedo como adultos a hablar de los niños así, directamente, con los niños de la muerte? Bueno, yo no sé si vamos a lograr perderle el miedo, ¿no? Pero quizás el desafío es agarrar el miedo de la mano, ¿no? Entonces agarramos el miedo, agarramos a nuestro hijo, agarramos una merienda rica, poder eso, simbólicamente traerlo a la mesa familiar. Y cuando digo traerlo a la mesa familiar es, si alguien dice, se murió no sé quién el tío, y que no sea el otro codeándolo para que se calle y no hable de la muerte porque está el niño de 7 años, ¿no? Claro. Sí, se murió de tal persona. Pasamos por un cementerio y el chico me pregunta, ay, ¿qué es eso? No, nada, un lugar antiguo que... Y esquivamos y evitamos. Expliquémosle qué es el cementerio y qué pasa ahí. Entonces no sé si le vamos a perder el miedo, porque creo que a nosotros nos da miedo algo de esto, por más que trabajemos con el tema, pero es eso, como en tantas cosas de la vida que no sé si nos podemos sacar el miedo, pero es como hacemos con el miedo incluido. Y hablar con los chicos me parece que es algo fundamental para su presente y para su futuro, ¿no? Y quizás esta idea de el trabajo que hacemos los profesionales de la salud, pero también toda la comunidad, y ahí están incluidos los padres como figuras principales, pero sus amigos, los vecinos, en el colegio, referentes religiosos, todos, que somos la red de apoyo de la persona en duelo, en este caso del niño, es un trabajo muy importante para el presente y para que ese duelo se viva lo mejor que se pueda, y sobre todo para futuro, porque cuando hay una buena intervención y acompañamiento, se pueden evitar problemas de sociabilidad. O sea, esos niños del duelo de hoy, si los pensamos adultos a futuro, podemos evitar problemas de sociabilidad, de adicciones, de depresiones e incluso de muertes por suicidio, ¿no? Y esto está estudiado a nivel internacional. Se puede, o sea, el trabajo con niños en duelos es preventivo. Es por el presente y por el futuro de los niños, ¿no? Qué bueno esto que decís, Aldi, porque efectivamente estamos haciendo prevención primaria y como comunidad es importante que nos hagamos cargo de lo que a cada uno le toca en el lugar en el que esté. Y las últimas 2 preguntas que tengo. Primero te quería preguntar si tenés ganas de compartirnos, debes tener un montón de acompañamientos, ¿no? Que llevas en el corazón, pero si tenés ganas de compartirnos algún pequeño fragmento de algún acompañamiento de algún niño adolescente que haya quedado con vos y que te acompañe el día de hoy. Y después te quería pedir si me pudieras decir qué es el duelo para vos en poquitas palabras, cómo me lo dirías, cómo lo dirías para cerrar el podcast. Bueno, te voy a hablar de un acompañamiento y sobre todo de una parte, ¿no? Porque fue larga, pero era una nena que tendría en ese momento 9, porque la acompañamos, y había muerto su papá a los 3 de cáncer. Y era una nena que estaba muy triste, muy retraída, y le costaba hasta hablar. Empezamos con espacios individuales. Y lo único que hacía era meterse así para adentro y llorar. Bueno, y después de un rato, que de a poquito fue soltando como algunas ideas, algunas palabras, jugamos un poquito, me dice que casi que no le escucho, pues estaba todo metida para adentro. Me dice, yo tengo una idea que siempre pensé, pero no tiene sentido. Y le digo, contame, a ver qué idea. Dice, no, yo quiero ser científica, ¿no? Porque yo sé que puedo investigar y conseguir la cura del cáncer, dijo. Entonces yo le dije, es buenísimo lo que estás pensando. Y estaba así hecho un bollito para adentro y me mira y tenía unos ojos gigantes así y me dice, ¿en serio? ¿Te parece que está bueno? Digo, pero claro, es una idea hermosa. Me dice, así no le pasa más a nenes tan chiquitos como me pasó a mí, ¿no? Entonces, recuerdo como esa parte. ¿A qué voy con esto? Que lo sabemos como profesionales en el trabajo terapéutico de cualquier temática, ¿no? Lo importante que es validar. Entonces esta nena, bueno, costaba mucho que la escuchen en general en la casa, que la validen, que le den lugar, que la miren, ¿no?
Había otras complejidades, además del duelo, también en esa familia, pero el validarla fue el canal de encuentro para que después se empiecen a desplegar otras cosas en relación a su papá. Tuvo espacios individuales, después trabajó en grupos, de no poder casi hablar, a pasar a compartir no solo con el terapeuta, sino con otros. Y bueno, y tuvo un alta, o sea, no es ni siquiera que dejó de venir, un proceso largo, sí, pero profundo, comprometido. Bueno, sería largo contarlo, pero quiero decir, me acuerdo mucho de ese primer momento y su carita de haber encontrado como que eso es Aiken, ¿no? Es un lugar que valida, donde se puede hablar con libertad, donde las preguntas son bienvenidas. Entonces, bueno, es uno de los tantos ejemplos. Bien. Bueno, ¿y qué es el duelo, Aldi? ¿Qué es el duelo para Aldana? Y el duelo es el camino que uno va andando para poder integrar a la muerte y para poder integrar a esa persona que murió de una manera distinta, ¿no? Es un camino, eso, que no tiene fin. Yo creo que el duelo va cambiando de formas, ¿no? Por supuesto hay una parte aguda, pero es algo que nos acompaña, ¿no? Es un proceso que nos acompaña y que en distintos momentos de la vida va tomando distintas formas. Y es un proceso que nos ayuda a esto tan importante que es tener cerca a quien amamos, ¿no? Esa idea de soltar, de dejar ir, ¿no? Es como, le haría doble clic a esas ideas, ¿no? Porque uno quiere tener cerca de distinta manera, ¿no? A quien tanto amó. Así que me parece eso, es un camino que nos puede ayudar a encontrar una nueva manera de vincularnos con quien tanto amamos y nunca vamos a querer dejar, ¿no? Así que es vínculos continuos, ¿no? Exactamente. Vínculos continuos. Bueno, gracias. Ha sido muy lindo escucharte, tenerte acá con nosotros. Y sobre todo me quedo con esta idea, ¿no? De no tener miedo, de hablar de la muerte, de no huir de las preguntas. No vamos a poder evitarle el dolor ni la tristeza, digamos, porque el dolor es directamente proporcional al amor, pero seguramente hace toda la diferencia que podamos sostenernos con honestidad, con presencia y con mucha amorosidad. Así que ustedes en Aiken hacen eso todos los días. Gracias por el enorme trabajo que hacen y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Luz y equipo, a todos. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo episodio de nuestro podcast Entre Cuidados.